yo quiero hacer una presentación muy breve, porque no necesita mucha, sobre todo para nosotras, de Ana Matilde Gómez, que es una exdiputada, excelente exdiputada de nuestro país. Fue candidata, la única candidata mujer a la presidencia de la República en las elecciones pasadas. Fue procuradora de la Nación y nosotros sabemos cómo casi ha terminado, casi, porque aquello no ha terminado aún, y es actualmente la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María la Antigua, la universidad más antigua y la primera universidad de nuestro país. Yo quiero darle el espacio a Ana Matilde Gómez para que nos hable sobre la violencia política de Estado contra la mujer. Adelante, Ana Matilde. Gracias a la presidenta emérita, Gloria Young, a la presidenta en funciones, Mariela Vega, a todas las diputadas honorables que se encuentran aquí conectadas y por supuesto a todo el grupo de mujeres interesadas en superarse a sí mismas cada vez más para manejar el tema de la violencia contra la mujer, en este caso uno de sus aspectos de la violencia política. A Gloria quiero decirle gracias por sus palabras, pero es la universidad particular más antigua. La Universidad de Panamá cumple 86 años este año y la Universidad Católica Santa María la Antigua, que es la primera universidad particular del país, cumple 56 años. Y he tenido el privilegio, sí, de ser la primera mujer decana de la Facultad de Derecho en esa universidad, lo cual también habla de las estructuras patriarcales de alguna manera. Así como pude tener el privilegio también de romper el paradigma en 102 años de vida republicana, de ser la primera mujer procuradora general de la nación, y bueno, y la primera mujer candidata por la vía independiente a también aspirar a la presidencia de la República, y la única mujer que logró la candidatura independiente, habiendo sido tantos candidatos en el 2014. Muchas gracias por este recuento que es importante. A veces no valoramos nosotras mismas los logros que tenemos, por lo que mencionaba la diputada que me antecedió, que es el tema del síndrome del impostor. Una misma no se ensalza, otras mujeres a veces nos descalificamos entre nosotras y no reconocer los logros es dañarnos a nosotras mismas. Entonces vamos a entrar en el tema. A mí se me ha pedido que hable, el título fue un poco rimbombante, así como sabe la maestra Gloria presentar sus temas, y dice la violencia política del Estado. Me van a permitir compartir pantalla. Me dice por favor nuestro acompañante, nuestro maestro de la tecnología, Jorge, si estamos presentando, si logran ver la pantalla. Bien. Sí, se ve correcto. Perfecto. Pero ¿de qué es lo que vamos a hablar? Cuando hablamos de la violencia y la participación de la mujer, no estamos hablando de un tema distinto a que nosotras somos parte de la población del país, que nosotras somos el 50% de la población, y en materia política, en algunos casos, somos el 52% de la población. Solo para mencionarles, el partido político con más membresía en este momento, que es el Partido Revolucionario Democrático, tiene en sus filas 52% de mujeres versus la cantidad de hombres. Así que de lo que estamos hablando es de que la mujer forme parte de un todo, que nosotras participemos del desarrollo nacional como de manera activa, incorporándonos al proceso de toma de decisiones. Pero eso no lo podemos hacer si nosotras no ocupamos verdaderos puestos de poder. Y es allí donde vamos a hablar un poquito de todo lo que se ha venido diciendo hasta ahora, tanto en los videos como en la participación de la diputada que recién habló. Se habla de formas de violencia, pero a veces no entendemos bien de cuáles estamos hablando. Nosotras solemos conocer estas, y ahí están los porcentajes. Lo que se llama la violencia directa es la violencia típica, la que hasta ahora siempre conocemos, la violencia psicológica, los insultos, las injurias, la calumnia, inventar cuentos, lo que hablaba en el video la exdiputada o la diputada Levy, y ella decía, bueno, que cómo se viste, que la chiquillita, todas esas descalificaciones. Todas las hemos vivido. Yo la viví como procuradora también por ser mujer, porque nunca antes en 102 años de vida republicana había habido una mujer, y eso es violencia política porque es un puesto de poder. No solamente hay que estar en el ámbito de la política para recibir violencia directa de tipo psicológico. Está la violencia física, que es la que ocurre. Ahí están los porcentajes, se los dejé para que vean entre mujeres de 11 a 40 años cuál es la incidencia
de este tipo de violencia. La psicológica, la pueden ver, 40% es la que más ocurre. Nos dicen gorda, fea. Yo recuerdo en la asamblea se me acercó un diputado y me dijo, oye, Ana Matilde, tú vas a tener que dejar de estar hablando tanto de mujeres y ese tema de que la igualdad, porque vas a quedar como Gloria Young. Y yo me pregunté, ¿y este hombre qué pensará que me está diciendo? Él creerá que me está insultando. Y yo decía, pero esto es increíble, o sea, esto es violencia verbal, es una forma de violencia psicológica. Era intimidarme en el sentido de que, así como Teresita, como Gloria, como tantas otras mujeres que nos han antecedido y que han abierto camino, Thelma King, así como tantas otras mujeres que en el Parlamento se distinguieron por reconocer, tener identidad de género, por ser solidarias con esa necesidad de hablar del tema de género, y yo decía, esto definitivamente es increíble. Bueno, la violencia física, ustedes saben, son los empujones, los gritos, si te escupen, te tiran algo. Podemos recordar en campaña hace algunos años, la ingeniera Balbina Herrera, estando en un lugar público, como fue agredida con algún objeto que le tiraron. Todas esas cosas, los empujones, todo lo físico es fácil de identificar. Está la violencia patrimonial, que a nivel de la familia se vive cuando uno es controlada, con un presupuesto, cuando te preguntan hasta por el vuelto, o que te quieren que con $10 tú vayas al salón de belleza, vayas al supermercado y traigas vuelto. Bueno, todo eso es violencia patrimonial, cuando no te permiten tener y manejar tu propio dinero. Cuando tú tienes que tener cuentas compartidas, no puedes tener tus cuentas particulares, tú tienes tus ingresos, tienes derecho a tener tus cuentas, pero en el ámbito público y en el ámbito político son los presupuestos destinados al trabajo de las mujeres. Ahí también hay violencia patrimonial, cuando las secretarías de las mujeres no reciben suficientes fondos para poder capacitar y extender su brazo de capacitación y de apoyo que alcance a todas las mujeres. Y por supuesto la violencia sexual, que pensaríamos que solo ocurre en la intimidad. No solamente, obviamente hay violencia sexual cuando se da los femicidios, cuando hay casos de violencia en la calle que tienen que ver con las agresiones de tipo sexual. También en la intimidad, cuando tú no quieres tener intimidad y eres forzada a tener relaciones sexuales, también hay violencia. Pero toda esta violencia, bueno, y perdonen que también venga la digresión un momentito, ustedes vieron la evidencia de la diputada Catherine Levy, la violencia sexual que se vio también en el ámbito político porque no había ninguna razón para la violación, el acceso carnal o sexual de la muchacha que cuida al niño, ¿verdad? Si no era en el ámbito de la persecución, del acoso político que estaba viviendo la candidata. Eso es lo que siempre hemos conocido como violencia. Entonces la pregunta que uno se hace inmediatamente, bueno, en Panamá, ¿qué pasa? ¿Es un tema de leyes o es un tema de actitud? Yo creo que todas pueden responder, ¿verdad? Si yo les preguntara, en Panamá, ¿cuál es el problema? ¿Es un problema de leyes o es un problema de actitud? Bueno, el problema es de actitud, el problema no es de leyes. ¿Sí? En Panamá hay suficientes leyes. Puede haber siempre más, claro, porque todo tema humano es perfectible. Eso significa que como somos humanos, todo lo que se logra en un espacio se puede mejorar, porque el ser humano es perfectible, no somos perfectos. Perfecto, solo Dios. Entonces, bueno, perfecto. Nosotros, toda obra humana es perfectible. Yo encontré este estudio hecho por la Universidad Católica Santa María la Antigua con el auspicio del CENACYT, liderado por el doctor Luis Carlos Herrera Montenegro, que analizó el periodo de 1999 a 2014 en Panamá. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible? Si es un tema que no es de leyes, uno pregunta, bueno, pero en 14 periodos electorales, los periodos electorales nuestros son de 5 años, ¿verdad? Entonces estamos hablando 5 por 14, estamos hablando de 70 años de vida republicana. Solo 67 mujeres han llegado a ser diputadas principales. ¿Y saben cuántos hombres? 764 hombres. Una relación de 1 por 11. Por cada mujer que entra al Parlamento de manera principal en 70 años de vida republicana, han entrado 11 varones. Entonces yo les pregunto a ustedes si esto no es una desigualdad, si ahí no hay algo que recomponer. Este estudio nos demostró y dijo, y es importante, y por supuesto se lo puedo hacer llegar a la presidenta emérita Gloria Young para que ella lo comparta o lo analicen en el momento que quieran. El estudio está disponible porque fue publicado en una revista indexada en Costa Rica recientemente. Ese estudio demostró la brecha de género en el acceso a los cargos de elección democrática en Panamá y analiza el impacto real que tiene la normativa electoral
en la disminución de los niveles de desigualdad, cómo enfrentarlos y hacia dónde. Me encanta, lo quiero en mi casa. Hacia dónde debemos promover Sí, los me cambios para encantó. garantizar. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Sí. Una ciudadanía sustantiva a las mujeres y su acceso al poder político en igualdad de condiciones. Incorpora el análisis de las relaciones de género desde el feminismo en la política, intentando alejarse del sesgo androcéntrico. Androcéntrico es que tiene al hombre como punto central de todas las cosas, de las ciencias sociales, que es el reflejo de la organización patriarcal en la sociedad. Una organización patriarcal es una organización de varones, principalmente concebida por los varones. Entonces, uno vendría a preguntarse, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos hace falta? Es que nosotras no participamos, porque siempre venían con el cuento, ustedes lo recuerdan, de que, bueno, es que en el 46, recuerden, antes, nosotras empezamos a entrar en la vida política con plenos derechos a partir del 1946. Los hombres están en esto desde 1903, antes, por supuesto, pero para hablar de la vida republicana. Entonces uno dice, hay que tener una condición previa, hay que tener dinero, hay que heredar características físicas, hay que tener una condición socioeconómica, cultural u otra en particular. Y el estudio demostró que los factores de desigualdad se reafirman en esa concepción de superioridad y la ventaja del hombre sobre la mujer, porque han sido persistentes en el tiempo. Es ese entramado de actitudes que sostienen las relaciones desiguales de poder, y los efectos de este patriarcado son enemistad. Y pongan atención a esto, porque la emérita Gloria siempre nos lo anda diciendo. Esto de que las mujeres no votan por mujeres es un invento de los hombres, o que ellos nos han convencido de ponernos a pelear entre nosotras porque así ellos ganan sus espacios. Bueno, eso es real. El estudio lo demostró, que los efectos del patriarcado son poner a pelear o enemistar a las mujeres entre sí, creando un vivo antagonismo que busca eliminar la sororidad entre las mujeres. Esto tenemos que superarlo. Otra comprobación es el tema de las actitudes, el tema cultural, los papeles de la reproducción, las tareas del cuidado diario, el tener que asumir y superar prácticas y políticas pensadas y estructuradas desde lo masculino. Yo siempre lo decía en campaña y lo he dicho, bueno, en las 2 campañas que he participado. ¿Por qué las reuniones tienen que ser de noche y con trago? ¿Por qué se inventan eso? Porque hay una masculinización del ejercicio de la política, una masculinización del ejercicio del poder, y los espacios se abren a partir de las necesidades de los hombres. No somos las mujeres las que necesitamos relajarnos en reuniones llenas de licor y demás. No, esa concepción es androcéntrica, y son parte de las estrategias que se utilizan para crear desigualdad de género. Pero entonces vino este señor para tratar de explicarnos todo esto, y desde la década del 90, este sociólogo y matemático noruego, Johan Galtung, que nos habló de la teoría del triángulo de la violencia. ¿Y qué es eso? Bueno, es que este señor nos dijo, ¿saben qué pasa? Que la violencia es como un iceberg. Cuando usted ve la punta, usted sabe, los icebergs, esos bloques de hielo que están en los mares muy fríos. Bueno, usted ve esa puntita, ¡ay, qué lindo! Pero cuidado, no se acerquen en el barco, porque debajo, a la base de ese iceberg, a la base de ese triángulo, por supuesto hay una estructura mucho más ancha que la sostiene, que la fundamenta, que es la que la perpetúa. De eso es lo que estamos hablando. Nosotros tenemos, imagínense que aquí pasara una raya en el medio de este triángulo, o a la mitad del triángulo, y hacia la parte de arriba tenemos la violencia directa. ¿Se acuerdan la que vimos hace unas filminas atrás? Todo lo que es violencia física, violencia sexual, violencia patrimonial, violencia psicológica. Eso está arriba, pero eso está sostenido por la violencia estructural, que se centra en un conjunto de estructuras que no permiten la satisfacción de necesidades, y se manifiesta precisamente porque se niegan estas necesidades. Lo acabamos de vivir en las reformas electorales, y ahora más adelante se lo voy a demostrar. Y a la base, incluso, de esa violencia estructural está la violencia cultural, que es la que crea un marco legitimador de la violencia y se concreta en las actitudes. O sea, cuando hay violencia directa, hay comportamientos visibles que están a la vista de todos. Pero cuando hay violencia cultural, hay actitudes como el machismo, ¿verdad? Como el sexismo, como el racismo, temas de comportamiento social que han venido repitiéndose de generación en generación, y que a veces sin saberlo y a veces con plena conciencia, hombres e incluso mujeres
los repiten cuando dicen, por ejemplo, cosas como, yo no necesité que me regalaran el voto. No saben lo que están diciendo. Yo salí, que salgan como yo a buscar. Son mujeres que las han masculinizado en su ejercicio, que no tienen conciencia de la desigualdad de las oportunidades, porque ellas tuvieron oportunidades distintas a las que tiene el común de las mujeres. Y no comprenden que eso es precisamente una plataforma que ha sido creada por los varones que luego las controlan cuando llegan al ejercicio del poder. Y finalmente la violencia estructural, que es ese conjunto de normas, ese conjunto de estructuras sociales, económicas, políticas o culturales. O sea, lo que está escrito, los trámites, los procesos, la concepción de la institución, la falta de una oficina de igualdad de oportunidades, la falta de una secretaría de la mujer. O sea, hay estructuras, instituciones y estructuras que forman parte de ese todo que es el Estado, que se convierten en violentos porque estructuralmente niegan o rechazan que haya una desigualdad que amerita oportunidades para las mujeres. Esas son las causas subyacentes que marcan la diferencia entre las potencialidades y los resultados. De eso es de lo que estamos hablando aquí. Que en 70 años de vida republicana, con las normas que tenemos, hayamos encontrado el estudio que ya de manera científica prueba cuantitativamente que llegan más hombres que mujeres y que han llegado solo 67 en un periodo en que ha llegado 764. Y no puede ser posible que se produzcan en una sociedad igualitaria normas que conciban las necesidades de las mujeres desde la visión solo de los hombres. ¿Cómo puede un hombre legislar mejor que una mujer respecto, por ejemplo, a los ciclos de la vida femenina, a los temas reproductivos femeninos? Por ejemplo, solamente por mencionarles eso. Y que puede eso trascender en leyes laborales y leyes y otro tipo de leyes. Así que ayer se acaba de aprobar, y ya para ir terminando, para entrar en un periodo de intercambio que debe ser más rico que lo que solamente uno exponer. Ayer se aprobó la ley 247, fue sancionada por el señor presidente el 22 de octubre del 2021, que es el Código Electoral. Ahí está el artículo 135, que se adiciona una sección al título tercero del título séptimo del Código Electoral para que sea la sección segunda y se corre la numeración de la sección contentiva de los artículos que van del 308H y el 308I y quedan así. Allí hay una serie, pues por supuesto, de temas de paridad de género, pero miren qué interesante. Quiero referirme al último párrafo, que es lo que pedíamos nosotras eliminar y que es lo que se reconoce como una válvula de escape. ¿Hay alguien que quiera leerlo, por favor? ¿Alguna de las chicas quiere leerlo? Yo lo puedo leer. Buenos días, Amarilis. Adelante, Amarilis. Párrafo que contiene la violencia estructural. En los casos en que la participación femenina, de manera comprobada por la Secretaría de la Mujer del partido, sea inferior a la paridad y participación establecida en esta norma, los partidos políticos podrán completarlo con otros aspirantes a los respectivos cargos. O sea, lo mismo. ¿Quién sabe identificar allí dónde está la expresión de la violencia estructural? Cualquiera que tenga micrófono, que pueda abrirlo y quiera participar. Conquisten la palabra, Gaby, conquisten la palabra. Buenas, me parece que está en los partidos políticos podrán completarlos con otros aspirantes a los respectivos cargos. Exactamente. Y ahora yo pregunto, perdónenme, y yo pregunto, ¿lo podemos explicar? ¿Lo podemos entender? Claro que lo podemos explicar, lo podemos entender. ¿Quiénes son los otros aspirantes? Si en la sociedad solo estamos ellos y nosotras. Explíquenme. Eso es una burla. Esto se constituye en una burla y en violencia estructural porque la norma misma no está conminando, no está compeliendo, no está constriñendo, empujando a que el sistema abra los espacios. No hay tal cosa como que no va a haber mujeres, empezando por allí, porque las mujeres sí nos atrevemos. Pero vamos a suponer que fuera real, que bueno, llegó el momento y viene la postulación y no hay suficientes mujeres. Con esta norma, lo que estamos logrando es que no se empuje, no se impulse, no se fuerce a la secretaría o al propio partido a ir a buscar a esas mujeres y entender por qué no se han postulado. Eso es lo que logra la violencia estructural, una violencia silenciosa, muy disfrazada, nadie la percibe, el que la percibe no la entiende, la víctima no se siente como tal y dice, pero esa norma ¿en qué me afecta? O mujeres que han dicho, pero ¿y eso qué? Eso no tiene nada. No, sí tiene todo.
Porque, a ver, ¿a quién se le ocurre un constructo diferente? ¿Quién me dice, por ejemplo, qué podría decir allí para que dejara de ser violencia estructural y se convirtiera en una válvula de mecanismo de impulsión de la participación femenina, fuera un mecanismo con el que pudiéramos atraer mayor participación? Rápidamente, ¿quién se le ocurre ensayar? Aquí no importa equivocarse porque aquí estamos en una capacitación. Aquí no Yo creo venimos a ver... yo creo que, Amarilis, yo creo que se puede dejar como un espacio, como decir, se le dará 3 meses a la Secretaría de la Mujer para impulsar a otras mujeres a que participen. O sea, darnos como Muy un bien. espacio para que Muy la bien. Secretaría vaya y busque y empodere mujeres. De Eso eso se sería un trataba. compás. Eso sería un compás y ya no, Muchas gracias, Amarili. Exactamente, exactamente. Hay tanta manera de redactar para que la norma no sea violenta, pero lo que ocurre es que esta violencia, tal como lo define Galtung, es violencia invisible, porque está legitimada desde nuestras actitudes, está legitimada desde la cultura machista, por supuesto, y sabemos que estamos en este país muchas mujeres que hemos sido criadas en una sociedad machista, somos machistas y no lo sabemos. Otras, por supuesto, hemos podido romper con eso precisamente por nuestra formación, que si de chicas lo teníamos, bueno, más grandes fuimos procurando nuestra propia formación y fuimos de alguna manera deconstruyendo en nuestro ideario, desde nuestra propia concepción, aquellos atavismos que tenemos que nos hacen pensar que no merecemos las cosas. Entonces, yo con esto termino para abrir paso, Gloria, a que haya pues algún tipo de pregunta, pero espero haber satisfecho la expectativa de poderles ayudar a identificar otro tipo de violencia tan peligrosa como la violencia física, patrimonial, sexual o psicológica, que es la violencia que ejerce el Estado cuando aplica normas, cuando aprueba normas o cuando se niega a desarrollar normas y aprobar normas que permitan una amplia participación, reconociendo que hay una desigualdad estructural, histórica, resistente y permanente que aún se sigue manteniendo y que con estas normas no las vamos a eliminar. Y definitivamente que si tenemos que hacer caso a todos los otros estudios que dicen que en Panamá hay brechas de desigualdad, bueno, entonces, ¿por qué no romper, por qué no cerrar esta brecha de desigualdad de género que en la política ya está aprobada científicamente? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana Matilde, muchas gracias. Bien, compañeras, tenemos exactamente 19 minutos ahora para poder compartir con Ana Matilde algunas preguntas. Y pueden hacerle preguntas hasta de los 2 videos que presentamos, porque ella está para poder contestar todo. Así que aprovechen, aprovechen. Buenos días. Pregunta sobre los videos más que nada. La verdad yo desconozco un poco, mucho de política. Yo estoy iniciando en este tema, pero me asombra mucho escuchar lo que sobre la ex diputada Kathleen Levy, la agresión física hacia su familia. Gloria, a ti, tu agresión a ti personalmente. Y entonces las leyes y el Ministerio Público y todas estas instituciones creadas, ¿para qué están? Porque esto no es algo que yo escuche que, ok, agredieron y fueron sancionados a las personas que ejercieron esa violencia. Entonces estamos totalmente a la buena de Dios, como quien dice, nosotras las mujeres dentro de la política. Vamos a decirle a Ana Matilde que nos responda, sabiendo que hemos puesto las denuncias y que no pasó nada. Sí, que sería el caso primero determinar, saber si en este caso particular que usted menciona hubo la denuncia, porque hay diferentes cosas que ocurren dentro del sistema, ¿verdad? En primer lugar, está cuando la víctima no se percibe como tal. Hay actos de violencia que la víctima, como era en sus orígenes, la violencia doméstica, las propias madres le decían a las hijas, ay niña, todos los hombres gritan, todos los hombres empujan, déjate de eso, un matrimonio no se pierde por eso, mira que tú vives muy bien. ¿Y a qué se referían las madres con que vivías bien? Que tenías casa, que tenías comida, que tenías un auto, que tenías... Entonces había ahí un tema cultural y no se presentaban las denuncias. La víctima no se percibía como tal. Se rompe esa barrera, luego la víctima va y denuncia y existen entonces otros fenómenos u otros elementos que inciden también. A veces la propia víctima, por el propio sistema, por lo que es la violencia patrimonial, termina desistiendo o quita la denuncia, ¿verdad?
en otras circunstancias el brazo de la justicia no alcanza porque el proceso se hace ineficiente en la medida que se exigen demasiados requisitos para las prácticas de las pruebas y la víctima termina revictimizada. Muchas víctimas se abstienen en el camino porque exponer a la nana, como dijo la diputada, de exponer a la abuelita, de exponer al niño, y el sistema termina no protegiendo a la víctima para que realmente se aboque al sistema a buscar su ayuda. En otros casos, bueno, es como ya les dije, porque no sabemos si sí se presentan o no se presentan las denuncias, pero definitivamente que las condenas hay, pero son muy pocas en función del volumen de violencia y porque a veces los propios operadores de justicia no están capacitados lo suficiente para identificar la acción violenta y la aplicación de la norma, y que las normas se han ido quedando atrás. Los fenómenos sociales, recuerden esto siempre, los fenómenos sociales son primero. La norma jurídica es un fenómeno social, fenómeno legislativo que viene siempre detrás del fenómeno social. Primero ocurren los hechos, luego la norma. Por lo general ocurre así, sobre todo los fenómenos que generan conflicto. Así que tiene a veces que convertirse en un conflicto muy grande para que venga la respuesta legislativa. Y la respuesta legislativa a veces termina temperada porque, y esto a veces no les gusta escucharlo, pero aunque parezca doloroso, la norma termina siendo a veces tibia, porque ¿quién es el agresor? El hombre. ¿Y quién legisla en su mayoría? El hombre. Así que, pues, espero con eso haberle respondido. Y tiene la palabra Yusaida. Hola, muy buenos días. Muy buenos días a todas. Le pedí la palabra a la doctora Jones y bueno, felicito a la exdiputada. De verdad que hizo una muy buena gestión, la admiro siempre, igual que a la doctora Gloria y a muchas compañeras que están aquí. Bueno, yo quiero hablarles un poquito y bien rapidito porque la doctora me dio 2 minutitos, voy a tratar de ser lo más breve posible. Yo trato de compartir mi experiencia en lo que se refiere a la violencia política, no para espantar a las compañeras, sino porque realmente pues para que se preparen y sepan que este no es un caminar fácil, no es algo fácil para nosotras como mujeres y que sepan lo que pueden pasar y cómo sobrellevar esta situación, pero a la vez seguir adelante. Yo les puedo contar rápidamente que yo he participado de 3 elecciones primarias desde mis 20 y tantos años, y en mi primera elección primaria, a pesar de ser la primera vez que participaba sin recursos, soy una mujer de extractos humildes, de La Chorrera, soy del pueblo de Puerto Caimito, y yo me atreví a darle a la participación porque en verdad yo sentía que contaba pues con todas las cualidades para hacerlo y siempre me ha gustado la política desde muy joven, ya que mi papá fue representante del corregimiento de Puerto Caimito desde que yo era una adolescente. Y bueno, logré una puntuación bastante alta, el partido en ese momento era pequeño. Al final el compañero que más logró 700 votos en esa primaria, el que siguió con 600 y yo con 500 y tanto. Para mí fue un logro porque yo la verdad que no me lo esperaba, pero sentí que me había ido excelentemente bien. Resulta que después de cierta hora que estaban contando los votos, en ese tiempo no intervenía el Tribunal Electoral, el conteo era a criterio interno de cada partido. Entonces me entero de que está uno de los candidatos pegándole a puños al presidente de la mesa de la Junta de Escrutinio pues interna del partido, porque él le reclamaba y le decía, es que esa posición número 2 no es tuya, se la ganó Yusaida, si la dejamos de 3 ella queda fuera, porque nada más eran 2 posiciones y yo tengo que ser honesto y tengo que ser legal y tengo que ser justo. Esto es de ella. Bueno, el tipo le pegó y definitivamente nosotros impugnamos. El partido me llamó a una reunión, no voy a profundizar en los nombres ni nada, pero yo, bueno, hice bajé pues el tema de la euforia, de impugnar y de esto, mira que para que no haya problemas, bueno, está bien. Yo acepté que
el compañero siguiera y más adelante, pues si ganamos las elecciones, tú vas a obtener una mejor posición. Está bien. Bueno, seguimos adelante, ganamos las elecciones, logré ocupar una posición importante dentro del gobierno y bueno, excelente. No fue la que se me había prometido, pero logré por lo menos participar en una buena posición. En mi segunda primaria, me toca participar con un candidato que ya era diputado. Y el candidato se postula, yo también me postulo y se postula otro compañero, éramos 3 solamente a las primarias. Y cuando vamos pues ya acercándose el tiempo que ya venían las elecciones primarias, 4 semanas antes el diputado me llamaba para decirme que bueno, que declinara de la postulación, que él tenía otro partido donde podían darme una postulación directa, número 1, y que él tenía 400 promotores a nivel de todo el distrito y que me iba a aplastar, que me iba a ganar y que él no quería dejarme como en ridículo. Y yo le dije, bueno, diputado, dele, porque yo también voy a darle duro, no importa los promotores que usted tenga, yo con los que tengo sé que voy a ganar. Y bueno, allí definitivamente seguí haciendo mi trabajo, seguí dándole. Cuando ya se iba llegando el momento, el diputado declinó, el que me decía que me iba a aplastar. Y solamente quedamos 2 en la primaria. Ese otro compañero y yo, él se declaró jefe de campaña del otro compañero para ir en contra mía, para definitivamente tratar de lograr el aplastamiento que me había prometido. Y se unieron a él 3 diputados más, inclusive, y otros 2 dirigentes fuertes del distrito para tratar de ganarme. Y bueno, entre todos se unieron a ese candidato. Me hablaban de todo, me decían de todo. En mi casa, a mí me pasó casi lo que le pasó a Kathleen. En mi casa se metieron 3 tipos. Nos iban a amordazar gracias a las cámaras de seguridad y una hermana mía que estaba en un cuartito, que se pudo esconder en un cuartito. Ellos no se dieron cuenta, llamaron a la policía, pero me lo dijeron. Pues, tienes que salir de esto porque de la política, porque si no vienen peores cosas. Y yo le dije, pues vendrán, porque nadie me va a hacer declinar de mis aspiraciones y de lo que yo sé que puedo hacer por mi comunidad. Bueno, en definitiva, fui a las elecciones y gané las primarias. Gané las primarias con casi 1000 y tanto de votos arriba. Posteriormente a eso, bueno, llegamos a las generales. En las generales logro también una muy buena aceptación del pueblo chorrerano. Saqué casi 19,000 votos, pero para tristeza de todos los que me apoyaron y para mí, y para al final, pues en la Junta de Escrutinio Final, solamente en las actas aparecieron 17,037 votos. Lastimosamente, yo tuve que impugnar sabiendo de que definitivamente pues mi condición como mujer humilde, con todas las cosas que ya yo había vivido y que definitivamente era un gobierno en contra el que ya me tenía que decidir, pues yo sabía que la respuesta iba a ser negativa. Y en efecto fue así, la respuesta fue negativa, pero Yusaida, yo ya seguía. tenemos un panorama de lo que te ha pasado y que le sirve mucho de ejemplo a otras compañeras. Vamos a darle la palabra a Ana Matilde para que pueda darnos una conclusión a partir de tu experiencia en el tema que ella está tratando. Ok, muchas gracias. Gracias a usted, Yusaida, por compartir. Y Gloria, veo ahí a la compañera Marlene del FAT, tiene la mano levantada. Marlene, no tienes la palabra para poder. Marlene, habla. No, nada más quiero hacer una pequeña reflexión. Cuando la mujer entra en política, es para hacer las cosas diferentes. En ese sentido, hay que estar muy claro en la diferencia entre buscar trabajo y buscar incidir en la vida política. Entonces, ¿por qué no transar? Porque no es trabajo lo que se está buscando, no es un puesto, no es con que te digan que te conformes con otra posición, porque eso no es lo que tú quieres. Lo que tú quieres es incidir en las políticas públicas desde una gestión que permita gestionar necesidades y ser un interlocutor, porque el político se convierte en un interlocutor entre aquellos que no tienen posibilidades de relacionarse con el poder, porque lo que va a buscar es establecer el puente
entre las necesidades de la comunidad o de la circunscripción a la que representa y el poder que se ejerce, que no llegan a cubrir las necesidades. Ese es algo que hay que tener muy claro cuando se entra en política, para que lo respeten a uno desde el inicio, ¿sí? Para poder posicionarse. Gloria, buenos días, ¿qué tal, señora? Marlene, compañera? pon tu cámara porque te queremos No puedo ver. prender la cámara porque este equipo no me sirve. Dale, pues, ok. Entonces, bueno, yo quería hacer un pequeño aporte, y es que lastimosamente hemos visto cómo la participación de las mujeres no es garantía de derechos para las mujeres. Eso lo hemos visto porque, por ejemplo, ha habido mujeres en este periodo que votaron durante la pandemia a favor, perdón, de las reformas laborales que nos quitaban el fuero maternal a mujeres embarazadas en pandemia. Además de eso, hemos visto cómo desalojos forzosos se han hecho y cómo han imposibilitado que mujeres pobres tengan acceso a vida digna, de eso algo tan primordial como la vivienda. Y esto lo hacemos desde las instituciones a las que estamos aspirando. Entonces sí quería dejar claro que cuando llegamos al poder, que cuando hablamos de derechos de las mujeres en la participación política, tenemos que estar claras de que la violencia también viene ejercida desde el Estado hacia mujeres que no tienen muchas veces ni siquiera que poner en su plato, y eso pues impide que ellas puedan pensar siquiera en tirarse a una campaña, porque primero hay que cubrir las necesidades básicas. Entonces eso era lo que yo quería aportar en este momento. Excelente aporte, y por eso es que es importante identificar la violencia estructural, que ahora ustedes ya la conocen, la pueden identificar y hay que combatirla, porque cuando las normas no reconocen que hay la desigualdad o la desigualdad en la brecha de género, o la brecha de género, que es la desigualdad marcada en la política para el acceso a los cargos, significa que las normas no están haciendo nada para facilitar esa oportunidad de que las mujeres con condiciones distintas y desiguales participen. E incluso aquellas mujeres que alcanzan espacios de poder y no están debidamente concienciadas. Compañeras, las mujeres tenemos primero nosotras mismas que entender el problema, porque si no lo entendemos, terminamos siendo nosotras también piedras en el zapato. Cuando yo traté de pasar la ley, miren, en este país hay alrededor de 70,000, 60,000 mujeres que se dedican al trabajo doméstico. Y esa ley casi me dieron, pues en la cabeza me dieron con todo por todos lados que yo iba a acabar con las nanas, con las no sé qué. Eso es un discurso vacío, trivial, no tenía ningún fundamento. Cuando también la ley de la discriminación por el acoso, que me dijeron que yo quería acabar con el piropo, me dieron hasta con las sillas en la cabeza. O sea, ¿por qué? Porque las propias mujeres a veces no tenemos conciencia plena de nuestras desigualdades, y no todas las mujeres tenemos las mismas condiciones. Es un absurdo pensar que una mujer, porque llegó, las condiciones con las que llegó, las puede aplicar transversalmente a todo el universo de mujeres. Eso es un error, porque cada mujer tiene su realidad socioeconómica distinta. Por eso hay que pensar en cuáles son aquellas normas que pueden de alguna manera, y para eso existen lo que se llaman las acciones afirmativas, y en este caso la reforma electoral ni siquiera era una acción afirmativa, que es cuando, por ejemplo, una acción afirmativa, por ejemplo, es la ley de cuotas, cuando uno exige, bueno, este espacio se guarda para mujeres. No era ni eso, solamente estábamos pidiendo quitar esa frase que se convierte en una válvula de escape para que el partido no haga el esfuerzo de ir a buscar, y le tocará a las que presiden las secretarías o dirigen las secretarías femeninas no dejarse torcer el brazo y encontrar los mecanismos en alianza con el Tribunal Electoral para ir a buscar a sus mujeres e identificar cuáles son las desigualdades estructurales, cuáles son las barreras estructurales que le impiden participar para postularse. Gloria, tenemos otra manito levantada, Yaniret Acosta. Amarilis tiene la palabra antes, Amarilis, y luego Yaniret. Sí, gracias. A mí me causa impresión, pues yo por primera vez estoy en este espacio político y ambiente político, estoy iniciando, soy abogada, pero me causa impresión, me causó mucha impresión ver el video y estas cosas tan atroces que han pasado algunas de las políticas, y me miro en ese espejo porque soy madre, soy soltera, estoy divorciada, y de entrar yo en este ámbito, que me pasara a mí, o sea, ¿cómo han ustedes propuesto dentro, no sé, del Tribunal Electoral, dentro del partido,
que tengan una protección, que se le dé, por ejemplo, a una persona de escasos recursos que no tenga para pagarse una cámara de seguridad, porque decía la otra chica que ella se salvó porque la hermana y por las cámaras y bla, 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 pero por ejemplo, yo en mi casa no tengo cámaras de seguridad, o sea que tendría yo que invertir en cámaras de seguridad si quiero entonces participar porque puede que me pase algo por el estilo. Entonces, no sé, porque hablamos del problema, más no estamos hablando de cómo poder solucionarlo. Entonces, mi pregunta era esa, si habían pensado en alguna solución. Bueno, yo creo que ahí corresponde más que nada a los propios partidos. Si es que usted va a militar dentro de un partido, si tienes actividad política independiente, pues habría que procurarse recursos independientes. Pero si es dentro de un colectivo político, poder hacer estos planteamientos en los foros de mujeres y en la Secretaría de la Mujer para que los recursos, obviamente no le van a poner una cámara a cada candidata en su casa, eso no es funcional, pero sí pueden acompañar a la candidata y a la concienciación del colectivo, de la comunidad, para que ayude a proteger a la candidata en el sentido de no prestarse, de denunciar a tiempo, de acompañar. O sea, hay muchas formas, pero que tienen que ser articuladas desde la solidaridad del propio partido y la revelación de las circunstancias para que sean conocidas. No callar, sino darlas a conocer y a través de la Secretaría de la Mujer impulsar algún tipo de actividad, programa que permita llegar a aquellas mujeres que se sienten solas, indefensas o vulnerables para poder participar de la contienda. Yaniret, por favor, vamos ya cerrando el periodo. Muchas gracias a todas, de verdad que yo tenía muchos temores, tengo aspiraciones políticas en el distrito de San Miguelito y sé que no es un distrito fácil, pero sí escuchando los testimonios de todas, definitivamente siento que estamos cogiendo fuerza como mujeres y que tenemos que solidarizarnos y empatizar más que mujer vota mujer. Entonces, sí es importante los aportes en cuanto a niveles legales. Desconocía totalmente las leyes que nos pueden respaldar a la hora de una violencia política y se los agradezco de verdad. Sin embargo, a nivel de seguridad y todo esto, sé que más adelante se puede dar, pero ¿cómo podemos nosotros, si nos sentimos intimidadas en algún momento, frenar cualquier acto que quiera dañar nuestra dignidad o nuestro pudor para que otras mujeres también puedan inspirarse y participar en la contienda electoral? Porque ese es el temor que podemos tener muchas y que sabemos de que si hay algo que nos respalde realmente, acabamos con esos miedos y legalmente nos podemos respaldar. Más bien esa sería mi pregunta y agradecerles de verdad que esto ha sido muy, muy gratificante. Hay que superar la vergüenza. La mujer, en todos los casos de violencia contra la mujer, por lo general le da temor hacerlos públicos y hay que publicitarlos, hay que denunciar a tiempo, hay que hablar desde la primera vez, no hay que permitir ni siquiera el primer acto, ¿sí? No significa que usted ande por ahí dando sartenazos a todo el mundo, sino que identifique rápidamente cuándo, porque la violencia es sistémica, es sistemática, es increciendo, o sea, es evolutiva. Lo que comienza con un insulto, un grito, termina después con un empujón y del empujón a que utilicen a un tercero para agredir, etcétera, es nada. Es una escalada. La violencia siempre es en escalada, en una escalada ascendente. Por eso hay que identificar pronto cuando hay un verbo, cuando hay un discurso que es de diatriba, que es de descalificación, que es de agresión. Todos los juicios fuera de situación son una agresión. Cuando usted se da cuenta que alguien empieza a hablar contra usted, a sacar cosas contra usted fuera de un contexto, de eso si no estamos ni hablando entre nosotros, ¿qué es lo que tú haces publicando? A veces no se pueden identificar de dónde viene la publicación, muchas lo hemos vivido, yo puedo contar historias de todo lo que se inventan, todo lo que se sacan, cada vez que yo opino de algún tema, vuelta y sacan por ahí un poco de invenciones. Bueno, todo eso es violencia y uno tiene que estar preparada. La vida pública no es fácil. La vida pública es una vida concebida y practicada desde la violencia estructural y cultural, en la que hay una concepción del dominio del hombre sobre la mujer y por eso la mujer sigue siendo la víctima. Así que hay que estar preparada, hay que estar bien informada, hay que estar
hay que educarse sobre los temas para poder dominarlos, identificarlos rápidamente para ponerlos en evidencia. Muchísimas gracias, Ana Matilde. Vamos a cerrar este espacio, le agradecemos Tienes inmensamente. a Maricín, mira, si quieres cerramos, yo estoy viendo aquí la manito de Maricín Cedeño. Lo que pasa es que se nos va el tiempo. Fue el tiempo, yo traté de ser breve en mi presentación por eso, pero bueno, no sé, tú decides, yo esto no lo dirijo yo. Sí, tú diriges muchas cosas, así que te agradecemos muchísimo. Solo quiero recoger Maricín y Yanilet en la próxima. Yanilet ya habló, Jorge, para que le baje las manitos las que ya han hablado, recoger algo que sobre lo cual a lo mejor, Ana Matilde, podrías tú cerrar, es sobre lo que dijo Marlene. Marlene habló, porque esto lo dicen varias veces, y lo dicen mujeres. Bueno, no es suficiente ser mujer para pelear por los derechos de la mujer cuando se llega a la asamblea o a cualquier otro espacio de decisión que existe, alcaldías, representantes de corregimiento. Hemos visto que hay mujeres, dice Marlene, que votan en contra de leyes que favorecen a las mujeres, etcétera. Incluso mencionan en algunos otros momentos, no ellas, nombres de mujeres que votan en contra de nosotras, de nuestras necesidades y nuestras aspiraciones. Y yo siempre digo que protestar es muy fácil y que además hay que seguir protestando, pero siempre la protesta tiene que estar unida a la propuesta. Y a mí me gusta que si Marlene protesta sobre esas cosas, está formándose y capacitándose para tratar de llegar y ser una mujer diferente al espacio de decisión. Pero saben también que en esos espacios donde criticamos a ciertas mujeres, también hay otras que nos apoyan, hay otras que se sacrifican y hay otras que incluso casi las llevan al cadalso por llevar nuestras aspiraciones como mujeres a los espacios donde se encuentran, como bien le explicó Ana Matilde. Vamos un poco, cuando veamos esas otras actitudes, vamos a reconocer las actitudes positivas de las mujeres, porque si nada más nos quejamos, no estamos abundando. Quiero que Ana Matilde cierre sobre este tema para pasar a la siguiente participante. Sí, parte del cierre sería decirle, mujeres, tenemos que informarnos bien, tenemos que documentarnos, porque no es tampoco, no nos vamos a llamar a engaños. Ser mujer, nacer mujer, no te hace necesariamente ni consecuentemente, inmediatamente por el simple hecho de ser mujer, tener perspectiva de género. Tener perspectiva de género implica tener una concienciación suficiente para conocer el fenómeno, identificar sus causas y poder trabajar en sus soluciones o proponer soluciones sin temor a la descalificación, por lo que la violencia cultural y estructural subyace y hace ante esa propuesta. Entonces, no dejarse intimidar, pero para eso hay que estar informada. No sirve de nada alcanzar espacios de poder formal donde se pueden impactar políticas públicas si cuando llegamos allí vamos a ser meros loros, simplemente vamos a copiar lo que otros hacen o vamos a repetir. ¿Por qué? Porque no estamos suficientemente formadas. No significa que usted tiene que tener altos niveles de escolaridad, no es a eso a lo que me estoy refiriendo. Evidentemente que aquellas que tienen altos niveles de escolaridad, qué bueno que también participen, pero no solo la escolaridad es lo que da la concienciación, es la formación en el fenómeno, es la identificación del fenómeno, conocer el fenómeno, sus causas y estar preparadas para presentar propuestas y atreverse a defenderlas a pesar de que el ambiente de desigualdad haga que le descalifiquen su propuesta. Entonces mi invitación es a eso, mujeres, toda capacitación las va formando, esto no ha sido una pérdida de tiempo, ni lo es nunca. Cuando usted va a un espacio de formación y logra aprender algo que usted no sabía, usted ya creció, usted ya ganó. Y si usted no sabe, o sea, el ciego es el que menos puede guiar, ¿sí? Si usted no sabe a quién le va a soplar, es como cuando usted dice, si no sabe, no sople. Y usted está en un examen y no sabe ni cuál es la pregunta y le va a preguntar que estudió menos que usted está liquidado, ¿sí? Entonces, de eso se trata. Usted no se va a copiar del más bruto, ¿sí? Entonces, lo que usted la idea es, señoras, jóvenes, todas, mujeres con talentos, con virtudes, todas podemos impactar,
pero para eso tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que nos hace falta. Muchísimas gracias por este espacio. Reconozco también a nuestro vicerrector académico, el doctor Luis Carlos Herrera, que no sabía que estaba aquí, pero mire, nos ha acompañado y que en la UFMA Gloria estamos abiertos y dispuestos siempre a acompañar este proceso de formación continua y de capacitación de las mujeres. Un saludo a todas, me ha dado gusto verlas, a unas que tenía desde que trabajamos juntas. Kathleen, ahí te estoy viendo, tan linda ella con su carita siempre, ¿verdad? Tenía rato que no la veía, es que cumplimos el mismo día, año nosotras. Por supuesto, yo mucho más vieja que ella, ¿no? Pero no importa. Un abrazo a todas. Muy buenos días, muchas gracias por esta oportunidad y por la atención. Bendiciones. Muchas gracias, Ana Matilde. Muchas gracias por este recuento que es importante. A veces no valoramos nosotras mismas los logros que tenemos, por lo que mencionaba la diputada que me antecedió, que es el tema del síndrome del impostor. Una misma nos ensalza, otras mujeres a veces nos descalificamos entre nosotras y no reconocer los logros es dañarnos a nosotras mismas. Entonces vamos a entrar en el tema. A mí se me ha pedido que hable, el título fue un poco rimbombante, así como sabe la maestra Gloria presentar sus temas, y dice la violencia política del Estado. Me van a permitir compartir pantalla. Me dice por favor nuestro acompañante, nuestro maestro de la tecnología, Jorge, si estamos presentando, si logran ver la pantalla. Bien. Sí, se ve correcto. Perfecto. Pero ¿de qué es lo que vamos a hablar? Cuando hablamos de la violencia y la participación de la mujer, no estamos hablando de un tema distinto a que nosotras somos parte de la población del país, que nosotras somos el 50% de la población, y en materia política, en algunos casos, somos el 52% de la población. Solo para mencionarles, el partido político con más membresía en este momento, que es el Partido Revolucionario Democrático, tiene en sus filas 52% de mujeres versus la cantidad de hombres. Así que de lo que estamos hablando es de que la mujer forme parte de un todo, que nosotras participemos del desarrollo nacional como de manera activa, incorporándonos al proceso de toma de decisiones. Pero eso no lo podemos hacer si nosotras no ocupamos verdaderos puestos de poder. Y es allí donde vamos a hablar un poquito de todo lo que se ha venido diciendo hasta ahora, tanto en los videos como en la participación de la diputada que recién habló. Se habla de formas de violencia, pero a veces no entendemos bien de cuáles estamos hablando. Nosotras solemos conocer estas, y ahí están los porcentajes. Lo que se llama la violencia directa es la violencia típica, la que hasta ahora siempre conocemos, la violencia psicológica, los insultos, las injurias, la calumnia, inventar cuentos, lo que hablaba en el video la exdiputada o la diputada Levy, y ella decía, bueno, que cómo se viste, que la chiquillita, todas esas descalificaciones. Todas las hemos vivido. Yo la viví como procuradora también por ser mujer, porque nunca antes en 102 años de vida republicana había habido una mujer, y eso es violencia política porque es un puesto de poder. No solamente hay que estar en el ámbito de la política para recibir violencia directa de tipo psicológico. Está la violencia física, que es la que ocurre. Ahí están los porcentajes, se los dejé para que vean entre mujeres de 11 a 40 años cuál es la incidencia de este tipo de violencia. La psicológica, la pueden ver, 40%, es la que más ocurre. Nos dicen gorda, fea. Yo recuerdo en la asamblea se me acercó un diputado y me dijo, oye, Ana Matilde, tú vas a tener que dejar de estar hablando tanto de mujeres y ese tema de que la igualdad, porque vas a quedar como Gloria Young. Y yo me pregunté, ¿y este hombre qué pensará que me está diciendo? Él creerá que me está insultando. Y yo decía, pero esto es increíble, o sea, esto es violencia verbal, es una forma de violencia psicológica. Era intimidarme en el sentido de que, así como Teresita, como Gloria, como tantas otras mujeres que nos han antecedido y que han abierto camino, Thelma King, así como tantas otras mujeres que en el Parlamento se distinguieron por reconocer, tener identidad de género, por ser solidarias con esa necesidad de hablar del tema de género, y yo decía, esto definitivamente es increíble. Bueno, la violencia física, ustedes saben, son los empujones, los gritos, si te escupen, te tiran algo. Podemos recordar en campaña hace algunos años, la ingeniera Balbina Herrera, estando en un lugar público, como fue agredida con algún objeto que le tiraron. Todas esas cosas, los empujones, todo lo físico es fácil de identificar. Está la violencia patrimonial, que a nivel de la familia
se vive cuando uno es controlada, con un presupuesto, cuando te preguntan hasta por el vuelto, o que te quieren que con $10 tú vayas al salón de belleza, vayas al supermercado y traigas vuelto. Bueno, todo eso es violencia patrimonial, cuando no te permiten tener y manejar tu propio dinero. Cuando tú tienes que tener cuentas compartidas, no puedes tener tus cuentas particulares, tú tienes tus ingresos, tienes derecho a tener tus cuentas, pero en el ámbito público y en el ámbito político son los presupuestos destinados al trabajo de las mujeres. Ahí también hay violencia patrimonial, cuando las secretarías de las mujeres no reciben suficientes fondos para poder capacitar y extender su brazo de capacitación y de apoyo que alcance a todas las mujeres. Y por supuesto la violencia sexual, que pensaríamos que solo ocurre en la intimidad. No solamente, obviamente hay violencia sexual cuando se da los femicidios, cuando hay casos de violencia en la calle que tienen que ver con las agresiones de tipo sexual. También en la intimidad, cuando tú no quieres tener intimidad y eres forzada a tener relaciones sexuales, también hay violencia. Pero toda esta violencia, bueno, y perdonen que también venga la digresión un momentito, ustedes vieron la vivencia de la diputada Catherine Levy, la violencia sexual que se vio también en el ámbito político porque no había ninguna razón para la violación, el acceso carnal o sexual de la muchacha que cuida al niño, ¿verdad? Si no era en el ámbito de la persecución, del acoso político que estaba viviendo la candidata. Eso es lo que siempre hemos conocido como violencia. Entonces la pregunta que uno se hace inmediatamente, bueno, en Panamá, ¿qué pasa? ¿Es un tema de leyes o es un tema de actitud? Yo creo que todas pueden responder, ¿verdad? Si yo les preguntara, en Panamá, ¿cuál es el problema? ¿Es un problema de leyes o es un problema de actitud? Bueno, el problema es de actitud, el problema no es de leyes. ¿Sí? En Panamá hay suficientes leyes. Puede haber siempre más, claro, porque todo tema humano es perfectible. Eso significa que como somos humanos, todo lo que se logra en un espacio se puede mejorar, porque el ser humano es perfectible, no somos perfectos. Perfecto, solo Dios. Entonces, bueno, perfecto. Nosotros, toda obra humana es perfectible. Yo encontré este estudio hecho por la Universidad Católica Santa María la Antigua, con el auspicio del CENACYT, liderado por el doctor Luis Carlos Herrera Montenegro, que analizó el periodo de 1999 a 2014 en Panamá. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible? Si es un tema que no es de leyes, uno pregunta, bueno, pero en 14 periodos electorales, los periodos electorales nuestros son de 5 años, ¿verdad? Entonces estamos hablando 5 por 14, estamos hablando de 70 años de vida republicana. Solo 67 mujeres han llegado a ser diputadas principales. ¿Y saben cuántos hombres? 764 hombres. Una relación de 1 por 11. Por cada mujer que entra al Parlamento de manera principal en 70 años de vida republicana, han entrado 11 varones. Entonces yo les pregunto a ustedes si esto no es una desigualdad, si ahí no hay algo que recomponer. Este estudio nos demostró y dijo, y es importante, y por supuesto se lo puedo hacer llegar a la presidenta emérita Gloria Young para que ella lo comparta o lo analicen en el momento que quieran. El estudio está disponible porque fue publicado en una revista indexada en Costa Rica recientemente. Ese estudio demostró la brecha de género en el acceso a los cargos de elección democrática en Panamá y analiza el impacto real que tiene la normativa electoral en la disminución de los niveles de desigualdad, cómo enfrentarlos y hacia dónde. Me encanta, lo quiero en mi casa. Hacia dónde debemos promover los cambios para garantizar. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Sí. Una ciudadanía sustantiva a las mujeres y su acceso al poder político en igualdad de condiciones. Incorpora el análisis de las relaciones de género desde el feminismo en la política, intentando alejarse del sesgo androcéntrico. Androcéntrico es que tiene al hombre como punto central de todas las cosas, de las ciencias sociales, que es el reflejo de la organización patriarcal en la sociedad. Una organización patriarcal es una organización de varones, principalmente concebida por los varones. Entonces uno vendría a preguntarse, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos hace falta? Es que nosotras no participamos, porque siempre venían con el cuento, ustedes lo recuerdan, de que, bueno, es que en el 46, recuerden, antes, nosotras empezamos a entrar en la vida política con plenos derechos a partir del 1946. Los hombres están en esto desde 1903, antes, por supuesto, pero para hablar de la vida republicana. Entonces uno dice, hay que tener una condición previa, hay que tener dinero, hay que heredar características físicas, hay que tener una condición socioeconómica, cultural u otra en particular. Y el estudio demostró
que los factores de desigualdad se reafirman en esa concepción de superioridad y la ventaja del hombre sobre la mujer, porque han sido persistentes en el tiempo. Es ese entramado de actitudes que sostienen las relaciones desiguales de poder, y los efectos de este patriarcado son enemistad, y pongan atención a esto porque la emérita Gloria siempre nos lo anda diciendo. Esto de que las mujeres no votan por mujeres es un invento de los hombres, o que ellos nos han convencido de ponernos a pelear entre nosotras porque así ellos ganan sus espacios. Bueno, eso es real. El estudio lo demostró, que los efectos del patriarcado son poner a pelear o enemistar a las mujeres entre sí, creando un vivo antagonismo que busca eliminar la sororidad entre las mujeres. Esto tenemos que superarlo. Otra comprobación es el tema de las actitudes, el tema cultural, los papeles de la reproducción, las tareas del cuidado diario, el tener que asumir y superar prácticas y políticas pensadas y estructuradas desde lo masculino. Yo siempre lo decía en campaña y lo he dicho, bueno, en las 2 campañas que he participado. ¿Por qué las reuniones tienen que ser de noche y con trago? ¿Por qué se inventan eso? Porque hay una masculinización del ejercicio de la política, una masculinización del ejercicio del poder, y los espacios se abren a partir de las necesidades de los hombres. No somos las mujeres las que necesitamos relajarnos en reuniones llenas de licor y demás, no. Esa concepción es androcéntrica, y son parte de las estrategias que se utilizan para crear desigualdad de género. Pero entonces vino este señor para tratar de explicarnos todo esto, y desde la década del 90, este sociólogo y matemático noruego, Johan Galtung, que nos habló de la teoría del triángulo de la violencia. ¿Y qué es eso? Bueno, es que este señor nos dijo, ¿saben qué pasa? Que la violencia es como un iceberg. Cuando usted ve la punta, usted sabe los icebergs, esos bloques de hielo que están en los mares muy fríos. Bueno, usted ve esa puntita, ¡ay, qué lindo! Pero cuidado, no se acerquen en el barco, porque debajo, a la base de ese iceberg, a la base de ese triángulo, por supuesto hay una estructura mucho más ancha que la sostiene, que la fundamenta, que es la que la perpetúa. De eso es lo que estamos hablando. Nosotros tenemos, imagínense que aquí pasara una raya en el medio de este triángulo, o a la mitad del triángulo, y hacia la parte de arriba tenemos la violencia directa. ¿Se acuerdan la que vimos hace unas filminas atrás? Todo lo que es violencia física, violencia sexual, violencia patrimonial, violencia psicológica. Eso está arriba. Pero eso está sostenido por la violencia estructural, que se centra en un conjunto de estructuras que no permiten la satisfacción de necesidades, y se manifiesta precisamente porque se niegan estas necesidades. Lo acabamos de vivir en las reformas electorales, y ahora más adelante se lo voy a demostrar. Y a la base, incluso, de esa violencia estructural está la violencia cultural, que es la que crea un marco legitimador de la violencia y se concreta en las actitudes. O sea, cuando hay violencia directa, hay comportamientos visibles que están a la vista de todos. Pero cuando hay violencia cultural, hay actitudes como el machismo, ¿verdad? Como el sexismo, como el racismo, temas de comportamiento social que han venido repitiéndose de generación en generación, y que a veces sin saberlo y a veces con plena conciencia, hombres e incluso mujeres los repiten cuando dicen, por ejemplo, cosas como, yo no necesité que me regalaran el voto. No saben lo que están diciendo. Yo salí, que salgan como yo a buscar. Son mujeres que las han masculinizado en su ejercicio, que no tienen conciencia de la desigualdad de las oportunidades, porque ellas tuvieron oportunidades distintas a las que tiene el común de las mujeres, y no comprenden que eso es precisamente una plataforma que ha sido creada por los varones que luego las controlan cuando llegan al ejercicio del poder. Y finalmente la violencia estructural, que es ese conjunto de normas, ese conjunto de estructuras sociales, económicas, políticas o culturales. O sea, lo que está escrito, los trámites, los procesos, la concepción de la institución, la falta de una oficina de igualdad de oportunidades, la falta de una secretaría de la mujer. O sea, hay estructuras, instituciones y estructuras que forman parte de ese todo que es el Estado, que se convierten en violentos porque estructuralmente niegan o rechazan que haya una desigualdad que amerita oportunidades para las mujeres. Esas son las causas subyacentes que marcan la diferencia entre las potencialidades y los resultados. De eso es de lo que estamos hablando aquí. Que en 70 años de vida republicana, con las normas que tenemos,
hayamos encontrado el estudio que ya de manera científica prueba cuantitativamente que llegan más hombres que mujeres y que han llegado solo 67 en un periodo en que ha llegado 764. Y no puede ser posible que se produzcan en una sociedad igualitaria normas que conciban las necesidades de las mujeres desde la visión solo de los hombres. ¿Cómo puede un hombre legislar mejor que una mujer respecto, por ejemplo, a los ciclos de la vida femenina, a los temas reproductivos femeninos? Por ejemplo, solamente por mencionarles eso. Y que puede eso trascender en leyes laborales y leyes y otro tipo de leyes. Así que ayer se acaba de aprobar, y ya para ir terminando, para entrar en un periodo de intercambio que debe ser más rico que lo que solamente uno exponer, ayer se aprobó la ley 247, fue sancionada por el señor presidente el 22 de octubre del 2021, que es el Código Electoral. Ahí está el artículo 135, que se adiciona una sección al capítulo 3 del título 7 del Código Electoral para que sea la sección segunda, y se corre la numeración de la sección contentiva de los artículos que van del 308H y el 308I y quedan así. Allí hay una serie, pues por supuesto, de temas de paridad de género, pero miren qué interesante. Quiero referirme al último párrafo, que es lo que pedíamos nosotras eliminar y que es lo que se reconoce como una válvula de escape. ¿Hay alguien que quiera leerlo, por favor? ¿Alguna de las chicas quiere leerlo? Yo lo puedo leer. Buenos días, Amarilis. Adelante, Amarilis. Párrafo que contiene la violencia estructural. En los casos en que la participación femenina, de manera comprobada por la Secretaría de la Mujer del partido, sea inferior a la paridad y participación establecida en esta norma, los partidos políticos podrán completarlo con otros aspirantes a los respectivos cargos. O sea, lo mismo. ¿Quién sabe identificar allí dónde está la expresión de la violencia estructural? Cualquiera que tenga micrófono, que pueda abrirlo y quiera participar. Conquisten la palabra, Gaby, conquisten la palabra. Buenas, me parece que está en los partidos políticos podrán completarlos con otros aspirantes a los respectivos cargos. Exactamente. Y ahora yo pregunto, perdónenme, y yo pregunto, ¿lo podemos explicar? ¿Lo podemos entender? Claro que lo podemos explicar, lo podemos entender. ¿Quiénes son los otros aspirantes? Si en la sociedad solo estamos ellos y nosotras. Explíquenme. Eso es una burla. Esto se constituye en una burla y en violencia estructural porque la norma misma no está conminando, no está compeliendo, no está constriñendo, empujando a que el sistema abra los espacios. No hay tal cosa como que no va a haber mujeres, empezando por allí, porque las mujeres sí nos atrevemos. Pero vamos a suponer que fuera real, que bueno, llegó el momento y viene la postulación y no hay suficientes mujeres. Con esta norma, lo que estamos logrando es que no se empuje, no se impulse, no se fuerce a la secretaría o al propio partido a ir a buscar a esas mujeres y entender por qué no se han postulado. Eso es lo que logra la violencia estructural, una violencia silenciosa, muy disfrazada, nadie la percibe, el que la percibe no la entiende, la víctima no se siente como tal y dice, pero esa norma ¿en qué me afecta? O mujeres que han dicho, pero ¿y eso qué? Eso no tiene nada. No, sí tiene todo. Porque, a ver, ¿a quién se le ocurre un constructo diferente? ¿Quién me dice, por ejemplo, qué podría decir allí para que dejara de ser violencia estructural y se convirtiera en una válvula de mecanismo de impulsión de la participación femenina, fuera un mecanismo con el que pudiéramos atraer mayor participación? Rápidamente, ¿quién se le ocurre ensayar? Aquí no importa equivocarse porque aquí estamos en una capacitación. Aquí no yo creo que, Amarilis, yo creo que se puede dejar como un espacio, como decir, se le dará 3 meses a la Secretaría de la Mujer para impulsar a otras mujeres a que participen. O sea, darnos como un espacio para que la Secretaría vaya y busque y empodere mujeres. Eso sería un compás. Eso sería un compás y ya no... Muchas gracias, Amarilis. Exactamente, exactamente. Hay tanta manera de redactar para que la norma no sea violenta, pero lo que ocurre es que esta violencia, tal como lo define Galtung, es violencia invisible, porque está legitimada desde nuestras actitudes, está legitimada desde la cultura machista, por supuesto, y sabemos que estamos en este país muchas mujeres que hemos sido criadas en una sociedad machista,
somos machistas y no lo sabemos. Otras, por supuesto, hemos podido romper con eso precisamente por nuestra formación, que si de chicas lo teníamos, bueno, más grandes fuimos procurando nuestra propia formación y fuimos de alguna manera desconstruyendo en nuestro ideario, desde nuestra propia concepción, aquellos atavismos que tenemos que nos hacen pensar que no merecemos las cosas. Entonces, yo con esto termino para abrir paso, Gloria, a que haya pues algún tipo de pregunta, pero espero haber satisfecho la expectativa de poderles ayudar a identificar otro tipo de violencia tan peligrosa como la violencia física, patrimonial, sexual o psicológica, que es la violencia que ejerce el Estado cuando aplica normas, cuando aprueba normas o cuando se niega a desarrollar normas y aprobar normas que permitan una amplia participación, reconociendo que hay una desigualdad estructural, histórica, resistente y permanente que aún se sigue manteniendo y que con estas normas no las vamos a eliminar. Y definitivamente que si tenemos que hacer caso a todos los otros estudios que dicen que en Panamá hay brechas de desigualdad, bueno, entonces, ¿por qué no romper, por qué no cerrar esta brecha de desigualdad de género que en la política ya está aprobada científicamente? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana Matilde, muchas gracias. Bien, compañeras, tenemos exactamente 19 minutos ahora para poder compartir con Ana Matilde algunas preguntas. Y pueden hacerle preguntas hasta de los 2 videos que presentamos, porque ella está para poder contestar todo. Así que aprovechen, aprovechen. Buenos días. Pregunta sobre los videos más que nada. La verdad yo desconozco mucho de política. Yo estoy iniciando en este tema, pero me asombra mucho escuchar lo que sobre la ex diputada Catherine Levy, la agresión física hacia su familia. Gloria, a ti, tu agresión a ti personalmente. Y entonces las leyes y el Ministerio Público y todas estas instituciones creadas, ¿para qué están? Porque esto no es algo que yo escuche que, ok, agredieron y fueron sancionados a las personas que ejercieron esa violencia. Entonces estamos totalmente a la buena de Dios, como quien dice, nosotras las mujeres dentro de la política. Vamos a decirle a Ana Matilde que nos responda, sabiendo que hemos puesto las denuncias y que no pasó nada. Sí, que sería el caso primero determinar, saber si en este caso particular que usted menciona hubo la denuncia, porque hay diferentes cosas que ocurren dentro del sistema, ¿verdad? En primer lugar, está cuando la víctima no se percibe como tal. Hay actos de violencia que la víctima, como era en sus orígenes, la violencia doméstica, las propias madres le decían a las hijas, ay niña, todos los hombres gritan, todos los hombres empujan, déjate de eso, un matrimonio no se pierde por eso, mira que tú vives muy bien. ¿Y a qué se referían las madres con que vivías bien? Que tenías casa, que tenías comida, que tenías un auto, que tenías... Entonces había ahí un tema cultural y no se presentaban las denuncias. La víctima no se percibía como tal. Se rompe esa barrera, luego la víctima va y denuncia y existen entonces otros fenómenos u otros elementos que inciden también. A veces la propia víctima, por el propio sistema, por lo que es la violencia patrimonial, termina desistiendo o quita la denuncia, ¿verdad? En otras circunstancias, el brazo de la justicia no alcanza porque el proceso se hace ineficiente en la medida que se exigen demasiados requisitos para las prácticas de las pruebas y la víctima termina revictimizada. Muchas víctimas se abstienen en el camino porque exponer a la nana, como dijo la diputada, de exponer a la abuelita, de exponer al niño, y el sistema termina no protegiendo a la víctima para que realmente se aboque al sistema a buscar su ayuda. En otros casos, bueno, es como ya les dije, porque no sabemos si sí se presentan o no se presentan las denuncias. Pero definitivamente que las condenas hay, pero son muy pocas en función del volumen de violencia y porque a veces los propios operadores de justicia no están capacitados lo suficiente para identificar la acción violenta y la aplicación de la norma. Y que las normas se han ido quedando atrás. Los fenómenos sociales, recuerden esto siempre, los fenómenos sociales son primero. La norma jurídica es un fenómeno social, fenómeno legislativo que viene siempre detrás del fenómeno social. Primero ocurren los hechos, luego la norma. Por lo general ocurre así, sobre todo los fenómenos que generan conflicto. Así que tiene a veces que convertirse en un conflicto muy grande para que venga la respuesta legislativa.
Y la respuesta legislativa a veces termina temperada porque, y esto a veces no les gusta escucharlo, pero aunque parezca doloroso, la norma termina siendo a veces tibia, porque ¿quién es el agresor? El hombre. ¿Y quién legisla en su mayoría? El hombre. Así que, pues, espero con eso haberle respondido.